Cualquiera que se uniera a las SS sabía perfectamente que el antisemitismo era el núcleo de toda aquella ideología. Adquiría una posición que le daba confianza en sí mismo y prestigio, quizá por primera vez en su vida. Cuando Eichmann llegó a Viena como un semidios uniformado, probablemente sentiría que por fin estaba demostrando a esos austríacos lo maravilloso que era. Hizo gala de todos sus considerables talentos y de toda su considerable experiencia para manipular y motivar a las personas. ¿Cómo podía concentrarse tanto mal en una persona? Parecía tan normal. ¿Cuál sería el secreto? Adolf Eichmann. En 1961, un sobrecogedor juicio transfiguró el mundo, el primer juicio retransmitido por televisión. Adolf Eichmann era llevado ante la justicia en Jerusalén para responder de su responsabilidad en el asesinato nazi de 6 millones de judíos. Pero cuando la noticia de la captura de Eichmann saltó a los periódicos 11 meses antes en Argentina, pocos allí sabían quién era este hombre. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los cabecillas nazis que fueron juzgados en Nuremberg habían dado el nombre del teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann, como el del responsable del transporte de los judíos hasta los campos de concentración. Pero Eichmann había desaparecido de la faz de la tierra. Incluso cuando Eichmann testificó 15 años después tras la cabina blindada construida para su protección, siguió envuelto en ese misterio. ¿Cómo un hombre de aspecto tan normal podía haber cometido crímenes tan atroces? En la aparentemente normal infancia de Eichmann solo pudieron encontrarse algunas pistas. Esa infancia empezó el 19 de marzo de 1906, cuando Adolf Karl y Maria Eichmann trajeron al mundo al primero de sus 5 hijos, Adolf, en Solingen, Alemania. Eichmann rememoraría la felicidad que sus hermanos pequeños habían traído a sus años de juventud. En el colegio, las asignaturas que peor se le daban eran la literatura y el arte, pero eso no desanimó a su padre. Estaba convencido de que su hijo sería un trabajador técnico e instigó al joven Adolf a que se esforzara en matemáticas y en las habilidades técnicas. Enseguida se despertaría la fascinación de Eichmann por los vehículos de combate. Cuando tenía 8 años, la familia se trasladó a Linz, Austria, después de que su padre fuera nombrado director de marketing de la compañía eléctrica local. El traslado a una nueva ciudad podía haber sido difícil para un niño, pero Alemania y Austria eran 2 potencias mundiales que además compartían el idioma y la cultura, y en 1914 también compartirían una guerra. En julio, Austria atacó Serbia, y así dio comienzo la Primera Guerra Mundial. El pequeño Adolf, de 8 años, se alegró cuando Alemania se unió a Austria en la lucha. Incluso presumía ante sus compañeros de clase austríacos de una gorra de soldado alemán que su padre le había regalado. La familia de Eichmann vivió en un piso en Linz solo durante 2 años, hasta que su madre murió en 1916. Unos meses después, su padre volvió a casarse. Su madrastra entró en la familia como una devota protestante que gustaba de la estricta disciplina. También se sabe que el padre era muy rígido y algo autoritario. Así que no sorprende que con ese tipo de entorno familiar, Eichmann fuera un hombre para el que las normas tuvieran máxima importancia. De niño, Eichmann era absolutamente obediente. Cuando sus compañeros de clase imitaban a sus héroes austríacos entrenándose para ir al frente, Eichmann se esforzaba más que ninguno en seguir las órdenes del monitor de instrucción. El joven Adolf quedó compungido ante la derrota de Austria y Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Las potencias aliadas prohibieron a estos países volver jamás a unificarse, pero fueron muchos los austríacos que siguieron practicando el pangermanismo, la creencia de que ambos países estarían siempre unidos por los lazos de la cultura y de la historia. El otoño en que acabó la guerra, Eichmann ingresó en el mismo instituto en el que Adolf Hitler había estudiado 17 años antes. Incluso tuvieron el mismo profesor de historia, el doctor Leopold Posch, conocido por su nacionalismo exacerbado y sus ideas abiertamente racistas. Creía en el pangermanismo. Estaba convencido de la absoluta perfidia de los judíos.
Era un auténtico cabrón, con perdón de la expresión, y llenaba la cabeza de los niños con historias sobre la superioridad de la raza del pueblo alemán. Eichmann era perezoso y se sentía desmotivado, así que abandonó los estudios a los 19 años. Siempre le había resultado más fácil seguir las directrices de su padre, quien en 1928 decidió que su hijo se convirtiera en representante de la empresa petrolífera Socony Vacuum. Con ella se dedicaría a instalar gasolineras y a vender queroseno por toda la zona alta de Austria. Ese mismo año el partido nazi ganaba algunos votos en las elecciones alemanas. Como resultado, Adolf Hitler llegaba a la clase media, apelando a ese odio de siglos que profesaban contra los judíos. A ellos les atribuyó toda la culpa por los problemas que emergieron tras la Primera Guerra Mundial en Austria y en Alemania, a las que pretendía finalmente unificar. Ávido por incorporar a miembros con capacidad administrativa, Hitler intentó afiliar al partido nazi estudiantes, profesionales y veteranos sobre todo. El propio Hitler era un veterano de guerra. Gran parte del espíritu del partido estaba construido sobre esa experiencia, ya fuera por miembros que hubieran sido soldados en el frente o por gente como Eichmann, que eran demasiado jóvenes para haber participado en la guerra, pero que habían sido observadores de los acontecimientos. Así que estas organizaciones de veteranos se convirtieron en las principales bases de reclutamiento. El joven Eichmann, de 22 años, carecía incluso del deseo de ocupar su tiempo de ocio. Así que aceptó cuando un amigo le propuso unirse a la sección juvenil de la Asociación de Veteranos Germano-Austríacos. Muchas de las personas que se afiliaron, como el propio Eichmann, no eran verdaderos veteranos. Se sentían atraídos por cierta camaradería, por las marchas en las montañas, las reuniones y quizá por el hecho de aprender a disparar, a instruir y siempre con un ojo puesto en el pangermanismo. A menudo el grupo acudía en tranvía a uno de los barrios residenciales de Linz para practicar puntería. Las SS, la unidad de seguridad de élite del partido nazi, se mostraba muy interesada por esto. Siempre estaba buscando nuevos reclutas que supieran disparar. En una concentración en un salón de cerveza en Linz en 1932, el amigo de la infancia de Eichmann, Ernst Kaltenbrunner, que ahora medía 2,13 metros y tenía la cara salpicada de cicatrices de pelea, se acercó al impresionable joven de 26 años y le dijo: «Tú te vas a unir a nosotros». Así era como se hacía en aquella época, recordaría Eichmann más tarde. Así que me uní a las SS. Era perfectamente posible afiliarse al partido nazi sin tener demasiado arraigado el sentimiento antisemita. Los nacionalistas radicales se unían al partido, así como los antimarxistas o la gente preocupada por la pérdida de prestigio de Alemania, del poder alemán. Sin embargo, cualquiera que se uniera a las SS, no simplemente al partido nazi, sabía perfectamente que el antisemitismo era el núcleo de toda aquella ideología. Según Wilhelm Höldt, que se incorporó al partido nazi poco después que Eichmann, el aspecto de Eichmann podría haber ayudado a formar su actitud hacia los judíos. Enseguida percibí que tenía un montón de dificultad porque, por una serie de razones, la gente no solía tomarle en serio. El motivo principal, sobre todo al principio, era que los demás hablaban con malicia sobre él. Pensaban que tenía aspecto de judío. De hecho, lo llamaban Zig, que era un hombre judío. Estoy seguro de que eso le afectaba mucho y de que fue algo que trató concienzudamente de superar, pero no lo consiguió con demasiado éxito porque su autoestima estaba por los suelos. Así que estoy convencido de que aquel fue un factor que influyó en su necesidad por demostrar de adulto que era capaz de hacer algo para diferenciarse de los judíos. Cuando la sección austríaca de la empresa petrolífera Socony Vacuum empezó a despedir a gente, Eichmann no se salvó. Luego, creyó que había sido despedido por nazi. Se trasladó a Alemania y buscó trabajo en la filial bávara de la empresa, pero al llegar un amigo de la familia lo convenció para que entrara en la brigada de las SS austríaca en Alemania. Después de un año de servicio militar, las SS ya había convertido a Eichmann en un soldado.
La SS, al igual que el ejército alemán, se preciaba a sí misma de la máxima de que todo cabo llevaba en su interior el bastón de mando de un mariscal. Con ello querían decir que todos sus hombres debían tener iniciativa y la independencia de pensamiento no solo para obedecer ciegamente una orden, sino para saber cuál era su misión y cómo conseguirla. En septiembre de 1934, Eichmann se trasladó a Berlín para incorporarse a la SD, la organización de inteligencia de las SS. Eichmann creía que la SD era una unidad de guardaespaldas de élite, pero para su sorpresa, se le asignó un puesto en un despacho. Probablemente esa fue la razón por la que lo aceptaron. Con su educación de tipo medio estaba más capacitado para el papeleo que para las funciones habituales de un hombre de la SS. Así de repente se encontró a sí mismo desempeñando labores de oficinista que no le gustaban en absoluto. Al final, Eichmann recibió la visita de su jefe, Leopold von Mildenstein, que quería abrir un departamento para asuntos judíos en la SD. Mildenstein le dejó a Eichmann libros sobre el sionismo, el movimiento que abogaba por el establecimiento de un territorio judío en Palestina. Mildenstein encargó a Eichmann que redactara panfletos de adoctrinamiento para las SS basados en aquel material. Creo que esto marcó un punto eminentemente significativo en su desarrollo. Por fin, una persona cualificada lo trataba valorando su capacidad intelectual y así adquiría una posición que le daba confianza en sí mismo y prestigio, quizá por primera vez en su vida. Durante los siguientes 10 años, Eichmann permanecería en el así llamado Departamento para los Judíos y ascendería hasta dirigir la actividad más despreciable que la historia haya conocido jamás. Durante un viaje al extranjero en 1932, conoció a Veronika Liebl, una mujer bohemia de 23 años. La pareja estuvo saliendo, dejándolo y retomándolo durante 3 años, hasta que Eichmann se dio cuenta de que las SS promocionaba el ascenso de los oficiales con familia. Entonces se casaron en 1935, pero solo después de que el director de las SS, Heinrich Himmler, diera su aprobación. Si eras la prometida de un miembro de la SS, tenías que demostrar tu genealogía hasta 1750 y debía de estar completamente libre de cualquier línea de sangre no aria. Y no solo eso, debías estar completamente libre también de cualquier defecto genético, cualquier tipo de enfermedad hereditaria, al menos de cualquiera que preocupara a Himmler. Por último, Himmler debía incluso examinar fotografías de la novia. Aunque las SS aprobó el matrimonio de Eichmann, sus amigos y socios no se mostraban tan dispuestos a aceptar a su novia no alemana. Era ciudadana checa. Y la gente creía que eso era algo vergonzoso. Pero por razones humanitarias, intenté ser lo más educado posible con él y civilizado con su mujer. Los invité a varias fiestas, sobre todo en Navidad. Él consideraba que yo había sido muy amable y que lo había tratado con mucho cariño. Los Eichmann se compraron una casa de campo a las afueras de Berlín, donde Verónica dio a luz a su primer hijo, Klaus, seguido de Horst y Dieter. Aunque estaba orgulloso de sus hijos, Eichmann solo se sentía verdaderamente realizado en su trabajo dentro del Departamento para los Judíos de la SD. Estudió hebreo y yiddish e incluso visitó Palestina en 1937 con el fin de estudiar la posibilidad de deportar allí a los judíos alemanes. Pero Eichmann, de 31 años, aspiraba a algo más que a quedarse en sargento. Su momento llegó el 11 de marzo de 1938, cuando el recién nombrado canciller nazi en Austria invitó a Hitler a unificar los dos países en un gran Reich. A pesar del tratado de 1919 que prohibía la anexión, el 12 de marzo de 1938 las tropas alemanas marcharon sobre Austria sin oposición alguna. El sueño pangermanista de Hitler se había hecho por fin realidad. La gente se puso como loca. Todo el mundo estaba contentísimo. Los judíos eran víctimas de ataques y palizas. Fueron unos días de mezquindad tan descarada que aún no he sido capaz de olvidarlos. 4 días después, Eichmann fue enviado a Viena a liberar a Austria de los judíos que habitaban en ella. En la antigua mansión de los Rothschild, Eichmann organizó todas las agencias del gobierno necesarias para expulsar a los judíos. Diseñó todo el proceso de expulsión. Y uno de sus golpes geniales, así al menos lo consideraron los alemanes, claro, fue la imposición de una tasa sobre los judíos ricos para financiar la expulsión de sus compatriotas más pobres.
Por fin, Eichmann llamó la atención de sus superiores, que lo enviaron a Praga al año siguiente para que pusiera en marcha una oficina de inmigración construida según el modelo de la ya instaurada por él en Viena. Pero en 1939 los países ya no se mostraban tan dispuestos a acoger a los judíos como en 1938. Empezó entonces a idear diferentes soluciones para el problema judío. No sabía lo que hacer con los que él llamaba a sus judíos. Quería expulsarlos, pero no sabía dónde podía enviarlos. Una de sus ideas fue enviarlos a Madagascar. Tenemos constancia de que envió incluso representantes al Instituto Tropical de Hamburgo para que buscaran información acerca de lo que podría suponer establecer una población en un lugar como Madagascar. Además, también envió otros agentes a París para investigar en los registros coloniales del Imperio francés. Supongo que para averiguar cómo eran las cosas en Madagascar. Eichmann fue de nuevo requerido en Berlín en julio de 1939 para tramitar la emigración judía de todo el Reich. Entonces, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial. Con 3 millones de judíos que tenían que expulsar de Polonia, Eichmann fue trasladado a la Gestapo, donde su habilidad para ordenar arrestos y ejecuciones aceleraría la emigración. Incluso dirigía su propio departamento llamado 4B4, 4 por Gestapo, B por religión y 4 por judíos. En 1941 la guerra obligó al líder nazi a abandonar el plan de Madagascar y empezar a probar otras formas de solucionar el problema de los judíos. Aquel verano las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, seguidas inmediatamente por las unidades de operaciones llamadas Einsatzgruppen, que tenían orden de ejecutar a todas las comunidades de judíos. Pero aquel baño de sangre preocupaba a los líderes nazis porque podía minar la moral de los soldados. En agosto, Eichmann, ahora con 35 años, visitó el campo de concentración de Polonia llamado Auschwitz. Allí debatió con el comandante del campo la posibilidad de asesinar de manera periódica a grupos de judíos en cámaras de gas. En octubre de 1941 se puso en marcha este mecanismo y Hitler suspendió el proceso de emigración judío. Eichmann, ahora Obersturmbannführer o teniente coronel, recibió la orden de su superior de organizar una reunión en el barrio residencial berlinés de Wannsee para ultimar los detalles de la así llamada solución definitiva. La conferencia se celebró el 20 de enero de 1942. Eichmann redactó la lista de invitados. Eichmann envió las invitaciones. Eichmann planificó el orden del día. Incluso se sentó a la mesa y levantó el acta. La propia reunión, que se prolongó durante 1 hora u hora y media, giró directamente y sin tapujos en torno a la destrucción de los judíos de Europa, y después se celebró un intenso debate. Luego se sirvió la comida y la gente se fue a casa a poner todo aquello en práctica. Los judíos de toda Europa serían transportados a los puntos de recogida en el este, donde se habían construido unas instalaciones especiales que empleaban gas venenoso. La oficina de Eichmann sería la responsable del transporte, el traslado y la organización del traslado de los judíos de Holanda, de Francia y de toda la Europa ocupada por los nazis a estas instalaciones para su asesinato en el este. En cada país ocupado por los nazis, Eichmann ordenó que los judíos fueran trasladados a guetos o a campos de internamiento cercanos a las estaciones de tren. Exigió a los líderes judíos que le entregaran listas con los nombres de los judíos que debían ser deportados, y luego preparó los trenes que llevarían a los judíos a los campos de exterminio. A los judíos se les metía literalmente enlatados en los trenes de deportación. Las puertas estaban selladas. Cada uno de los vagones cargaba con la asombrosa cantidad de 100 judíos. Eran vagones para el ganado, en los que, por supuesto, no había baño, ni comida, ni agua. De esta forma, casi toda Europa acabó prácticamente vacía de judíos en 1944. Solo un país con una numerosa comunidad de judíos había logrado evadir la mano de Eichmann: Hungría. Con el ejército rojo acercándose a la frontera este húngara, a Hitler le preocupaba que el gobierno húngaro intentara negociar su propia paz.
El 19 de marzo de 1944, Alemania tomó Hungría. A finales de mes, el propio Eichmann llegaba a Budapest para hacerse cargo personalmente de la deportación de los judíos húngaros. Entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, aproximadamente 475.000 judíos fueron deportados en unos 170 trenes cargados de judíos húngaros y enviados al campo de exterminio de Auschwitz. Todos ellos representan la última gran masacre de la guerra en el esfuerzo de Eichmann por asesinar a los judíos de Hungría. Los cabecillas alemanes observaban desesperados cómo los aliados ganaban terreno en Italia, Francia, Rusia y Polonia. Conscientes de que los aliados pronto entrarían en Hungría, Eichmann empezó a preparar su huida. En agosto de 1944 hizo una parada en un viaje para visitar a Hölt, ahora agente de la inteligencia exterior para las SS, en su casa de Budapest. Eichmann me dijo: no creo que volvamos a vernos nunca. No estoy seguro de si tendré otra oportunidad porque sé que estoy considerado entre los criminales de guerra más peligrosos y no es probable que sobreviva. En este punto le pregunté a bocajarro cuántos judíos habían sido asesinados y me contestó: unos 6 millones. 4 en los campos de exterminio y 2 a manos de los Einsatzgruppen o por enfermedad y otras causas. Respecto a las víctimas causadas por los Einsatzgruppen, cada noche cuando acababan sus actividades asesinas en Rusia, telegrafiaban a casa para informar del número de muertes que habían producido durante el día. Respecto a los campos de concentración, sabían cuántas personas habían sido deportadas en los trenes, cuántas habían llegado a Auschwitz y las cuentas diarias de los que iban a las cámaras de gas. Este era uno de los aspectos sobre el que los nazis mantuvieron siempre un meticuloso registro. Estos registros describirían detalladamente los crímenes de Eichmann a los aliados, que en las navidades de 1944 estaban a solo 2 semanas de ocupar Budapest. Eichmann escapó rápidamente a Berlín. 3 meses después, las fuerzas aliadas entrarían en Alemania y Eichmann empezaría la huida para conservar su vida. 2 de mayo de 1945. Tanto Berlín como la jerarquía nazi están en ruinas. Hitler acaba de suicidarse hacía 2 días. Y el día anterior a eso, había despojado a Himmler de su cargo por intentar negociar una paz por separado con los aliados. La única persona que quedaba para dar órdenes a Eichmann era Ernst Kaltenbrunner, el que allá por 1932 reclutara a Eichmann para las SS y que había sido su jefe desde 1943. Eichmann fue a ver a Kaltenbrunner a su mansión en Alt-Aussee, Austria. Hölt estaba allí cuando Eichmann llegó. Eichmann protestó amargamente porque Kaltenbrunner no quisiera verlo y me dijo: supongo que Kaltenbrunner no quiere tener nada que ver conmigo jamás, debido a las acciones de Eichmann contra los judíos. Eichmann se enfadó mucho. 5 días después, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rendía incondicionalmente ante los aliados y en Alt-Aussee, Hölt se despidió de su colega de las SS. Cometió una estupidez y huyó hacia las montañas. Pero antes de que se fuera, hablé con él y le advertí: no lo hagas, no lo hagas. Sin embargo, él estaba absolutamente convencido de que un día el partido volvería a necesitarlo. El partido llegará y me requerirá, me dijo. Imagínense la situación, un hombre en sus circunstancias creyéndose que aún podría ser necesitado. Eichmann dejó a su familia en Alt-Aussee e inició su camino hacia el norte, pero fue arrestado por una unidad de patrulla norteamericana. Les dijo que era soldado de la Fuerza Aérea de segunda clase Adolf Karl Barth. Pero en cuanto descubrieron el tatuaje de las SS, lo trasladaron al campo de prisioneros de guerra para oficiales de las SS en Weiden, Alemania. Unas semanas más tarde, en julio de 1945, el famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal oía el nombre de Adolf Eichmann por primera vez. Todo esto ocurrió inmediatamente después de la guerra, cuando yo estaba trabajando en el grupo estadounidense para los criminales de guerra, y el nombre de Eichmann aparecía en la lista.
Pero en aquel momento recibí unas declaraciones falsas sobre Eichmann que afirmaban que había nacido en Palestina y que hablaba hebreo. Con una biografía poco precisa y sin ninguna foto, Wiesenthal no confiaba mucho en encontrar a Eichmann cuando empezó a buscarlo en la asolada Europa. Aquel mismo mes, Eichmann, que había asumido desde su captura el alias de Otto Ekman, fue transferido a un campo a 72,5 kilómetros al oeste de Nuremberg. 6 meses después, uno de los tenientes de Eichmann testificó en los juicios de Nuremberg acerca del papel de Eichmann en la solución final. Presintiendo que todo empezaba a desmoronarse a su alrededor, se escapó del escasamente vigilado campo 2 días después. Huyó al norte de Alemania, donde encontró un trabajo como leñador bajo el nombre de Otto Henninger. Así transcurrieron 3 años. Los supervivientes del Holocausto buscaban desesperadamente a Eichmann por toda Europa y Oriente Medio. Consciente de que era más conveniente seguir trasladándose, Eichmann se puso en contacto con Odessa, la organización de exmiembros de las SS, a principios de los 50, para que le proporcionaran una ruta de escape para abandonar Europa. Entonces, en mayo, lo enviaron a Génova, Italia, donde un padre franciscano le consiguió un pasaporte bajo el nombre de Ricardo Clement. Partió a Buenos Aires a principios de junio. Al llegar empezó a trabajar como topógrafo para una empresa de obras acuíferas alemana. En mayo de 1952 llegó a la conclusión de que la zona era lo suficientemente segura como para traerse a su familia desde Alt-Aussee. Entretanto, Wiesenthal no había sido capaz de reunir muchas pruebas acerca del paradero de Eichmann, pero en 1953 su suerte cambiaría. En el Tirol, Austria, Wiesenthal fue a visitar la casa solariega junto al lago de un viejo varón con el que compartía su afición por coleccionar sellos. Cuando Wiesenthal mencionó su dedicación a la búsqueda de nazis, el varón le enseñó una carta de un viejo amigo en Argentina que había abandonado Alemania por su odio al partido nazi. «Adivina a quién he visto», escribía el amigo del varón. «Incluso he tenido que hablar con él 2 veces». Wiesenthal leyó el resto de la carta en alto. A ese asqueroso de Eichmann, que ordenó el traslado de los judíos, lo vi una vez. Está aquí y trabaja para una empresa de obras acuíferas. Para evitar que su interés por Eichmann llegara de nuevo a oídos del amigo del varón, Wiesenthal intentó contener su nerviosismo, pero el varón le preguntó: «¿Te sirve de algo esta carta?» No sé qué decir. Bueno, tengo que pensarlo. Después de que él hablara un rato, le dije que iba al baño y allí escribí todo lo que había leído sobre Eichmann. Wiesenthal envió inmediatamente esta información al Congreso Mundial Judío, que en 1954 empezó a buscar a Eichmann por las empresas de obras acuíferas de Buenos Aires. Pero Eichmann, aún Ricardo Clement, se dedicaba ahora a hacer de todo por todo Buenos Aires, dueño de una lavandería, criador de conejos, mecánico y por último capataz en una planta de Mercedes-Benz. Al final, los agentes israelíes supieron por un empresario judío de Sudamérica que Ricardo Clement estaba viviendo con la mujer de Adolf Eichmann y 3 hijos a las afueras de Buenos Aires. Así, en septiembre de 1959, se iniciaba el seguimiento de Clement. Un día en que Clement volvió a casa con un ramo de flores, coincidiendo justo con el aniversario de boda de Adolf y Verónica, el 21 de marzo de 1960, los agentes confirmaron que Clement era efectivamente Eichmann. El primer ministro israelí, David Ben-Gurión, ordenó a los agentes que capturaran a Eichmann y lo llevaran a Israel para enjuiciarlo. El único problema era cómo llevarlo hasta allí. En mayo de 1960, una delegación israelí llegaba a Buenos Aires para la conmemoración del 150 aniversario de la independencia argentina. A la vuelta, el avión estaría preparado para trasladar a Eichmann a Israel. Los agentes prepararon el golpe. Adolf Eichmann había vivido tranquilamente en Argentina durante 10 años, pero el 11 de mayo de 1960 llevó a cabo su ritual diario por última vez. Cogió el autobús desde la planta de Mercedes en la que trabajaba y se bajó en la parada de siempre. De repente, al doblar la esquina, 2 hombres lo abordaron y lo metieron en un coche. Inmediatamente le ataron las manos y le vendaron los ojos. Uno de los hombres le dijo en alemán:
estate quieto o te pego un tiro. Lo llevaron a una guarida en el Dender y allí lo tuvieron 10 días. Harel, la persona que había ideado toda la operación, por fin tuvo oportunidad de observar a Eichmann. Estaba tumbado en la cama. Lo miré y me pregunté a mí mismo, ¿cómo es posible que este hombre sea el que dio las órdenes para matar a 6 millones de judíos? Parecía tan normal. ¿Dónde estaría el secreto? ¿Cómo es posible que tanto mal se concentre en una sola persona? Todavía hoy no he conseguido una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Eichmann fue extraditado, deportado a Israel y juzgado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío. El 23 de mayo de 1960 se pronunció una declaración que dejó atónito al mundo. El primer ministro israelí David Ben-Gurión anunció la detención de Eichmann. Eichmann había visitado Palestina en 1937 para analizar la posibilidad de enviar allí a los judíos de Alemania. Ahora, 23 años después, Palestina se había convertido en Israel, la tierra prometida para los judíos. Eichmann nunca podría haberse imaginado que un día, precisamente aquí, sus crímenes serían juzgados. El Tribunal del Distrito de Jerusalén, en el que se celebró el juicio de Eichmann, tuvo una decisión sin precedentes: permitir las cámaras de televisión dentro de la sala. El proceso de Eichmann sería el primero de la historia retransmitido por televisión. El 11 de abril de 1961, Adolf Eichmann, el hombre que había pasado 15 años evitando el ojo público, entró en la sala del tribunal ante la presencia de millones de judíos. Se sentó dentro de una cabina blindada construida especialmente para evitar atentados contra su persona. Según la ley israelí, 3 jueces determinarían la culpabilidad de Eichmann, presidiendo el proceso el juez Moshe Landau. El abogado de Eichmann sería el doctor Robert Servatius, que defendió también a otros nazis en los juicios de Nuremberg, y el fiscal general israelí nacido en Polonia, Gideon Hausner. Hausner apoyó su caso con fotografías, películas y cientos de documentos nazis, en muchos de los cuales constaba la firma de Eichmann. Su estrategia más eficaz consistió en presentar testigos oculares, que dieron detalles presenciados por ellos mismos acerca de los crímenes de Eichmann. Decidimos que presentaríamos al menos un testigo vivo de cada país para que describiera, demostrara e hiciera que la gente se diera cuenta de lo que había pasado realmente en el plano humano. Porque llega un momento en que los documentos, las fotos e incluso las pilas de cadáveres dejan de tener significado, porque la gente no puede identificarse con ello. Uno de estos testigos fue el doctor Georges Belair, que describió cómo los niños judíos de Francia fueron amontonados para ser deportados en 1942. Children would cry and quarrel, and then the police would go upstairs and take the weeping and resisting children downstairs forcibly. Belair siguió describiendo el telegrama que autorizaba a que los niños fueran transportados a los campos de exterminio, firmado por supuesto por Eichmann. Los 110 testigos de la acusación describieron las deportaciones de judíos de 17 países. Pero el testigo estrella de Hausner era el escritor Yehiel Dinur, conocido principalmente por su seudónimo Katzetnik, término de la jerga alemana que significa preso de campo. Mientras Katzetnik estaba en Auschwitz, había tenido la inusual oportunidad de conocer a Eichmann, pero revelar estos recuerdos fue demasiado fuerte para Katzetnik. El mundo nunca pudo oír qué pasó cuando conoció a Eichmann. Katzetnik sufrió una hemiplegia que lo mantuvo confinado en un hospital durante meses. Su colapso puso fin a 2 meses de dramáticos testimonios de la acusación, que permitieron a gran parte de la opinión pública tener por primera vez conocimiento acerca de estas atrocidades. Entonces Hausner proyectó, frente a la cabina blindada de Eichmann, las películas filmadas por los aliados en los campos de exterminio liberados.
Al final, Eichmann se preparó para subir al estrado en su propia defensa. Era su única oportunidad de sobrevivir. El 20 de junio de 1961, después de 2 meses de testimonios presentados por la acusación, Adolf Eichmann subió finalmente al estrado en su propia defensa. Muchos suponían que perdería los estribos, pero para sorpresa del público respondió con tranquilidad y compostura. After the first quick victories in the war that was forced upon Germany, the state leadership of the time, carried away by these victories on the presumption of a supposed invincibility, went awry. And then, because of this attitude, went on to stupid, senseless, unrestricted measures, and brought about a tragedy which nobody could have foreseen, including me. For that, my rank was too low and my position too insignificant. Nos sorprendió muchísimo cuánto contestaba. Se mostraba absolutamente normal, tranquilo, sin nervios. No me lo esperaba. Pero como ahora sabemos, estaba fantásticamente preparado para el momento de las respuestas. No era una persona de comportamientos peculiares, no se comportaba de manera que pudiera causar problemas a los demás. De hecho, era justo lo contrario. Se distanció de los sentimientos, de cualquier cosa que pudiera suponerle nerviosismo o incomodarle, intelectualizándolos y racionalizándolos. Una vez, Eichmann racionalizó su expulsión de los judíos de Europa, alegando que él había sido un sionista trabajando para la creación de un territorio judío. The Zionists advocated emigration. I too promoted forcibly the goals of Zionism at that time. And I don't believe that any single Zionist official would claim that I hamstrung his work. On the contrary, I facilitated it. Forced emigration, in your opinion, was something positive? In my opinion, yes, it was something very positive. And I was strengthened, in my opinion, by the desire of the Jews to emigrate. I could see that on a daily basis. But this desire, wasn't it a result of fear? But I had not instilled this fear. I was able to say to myself, I have been placed here and I am now to help in emigration and make the best of this terrible situation. Durante todo el juicio, Eichmann nunca miró al público. La mayoría del tiempo miraba al juez Landau. Incluso llegó a sugerirse que Eichmann miraba al juez casi con admiración, como si hubiera encontrado un sustituto del Führer. Eichmann no estaba de acuerdo con que un hombre de su rango y su responsabilidad durante la guerra pudiera ser mínimamente culpable de la exterminación masiva. Alegaba que después de la conferencia de Wannsee, que estableció la solución definitiva, él dejó de tener cualquier tipo de autoridad, por tanto, de responsabilidad sobre aquellas acciones. I've had to render an account to myself to determine to what extent I was responsible for the result of the Wannsee Conference. And I am satisfied in my self-examination that I tried to find other solutions, peaceful solutions. And after the Wannsee Conference, I made it a point not to make any decisions, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors. Esa es otra razón por la que era un magnífico soldado, porque nunca se resistía a las órdenes. No quería contrariar a sus superiores ni contrariarse a sí mismo. No era una persona muy agresiva, tanto la violencia suya como la de otras personas lo desconcertaban. En su contrainterrogatorio, el fiscal general Gideon Hausner explotó la incapacidad de Eichmann para responder a la agresión. Intentó que Eichmann admitiera que había hecho más que obedecer órdenes. There was only one document out of hundreds of documents where you mention orders from your superior. And in all other documents, you speak in the first person,
eye. No, but for example... Can you show me another document that mentions orders from your superior? Can you show me one single document? Well, here I did not find such a document, but this is only a small fraction. There were at least 20 or 30,000 documents. All of which you burned? I was ordered to do so and had to obey orders. Are you telling us that such a reply was dictated to you as if to a lowly female clerk? What are you, an Obersturmbannführer or an office girl? If you wish to carry on being a laughingstock, you are free to do so. No, I don't want to be anybody's laughingstock. But you have been doing this for 2 weeks. I'm just saying I don't know. Eichmann testificó durante 4 semanas seguidas. El 14 de agosto de 1961, el tribunal levantó la sesión para emitir una sentencia. Aunque la culpabilidad de Eichmann nunca fue puesta en duda, su sentencia fue un tema intensamente debatido en el momento del juicio. ¿Qué hacer con un hombre que es responsable de la muerte de 6 millones de personas? En el sentido moral o filosófico, no existe un castigo a la altura de tal criminal. La humanidad no sabe cómo castigar a gente como él. Al cabo de 4 meses, el 11 de diciembre de 1961, el juez principal, Moshe Landau, reunió al tribunal para entregarle su veredicto. If we had found that the accused acted out of blind obedience, as he himself argued, we would still have said that a man who took part in crimes of such magnitude as these over several years must pay the maximum penalty known to the law. This court sentences Adolf Eichmann to death. Eichmann fue el primero y el último condenado a muerte en la historia del Estado de Israel. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann, de 55 años, de pie en el cadalso, decía sus últimas palabras. Long live Germany. Larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. A todos estos países les debo mucho y nunca los olvidaré. Tenía que obedecer las normas de mi guerra y de mi bandera. Incluso en sus últimos momentos, Eichmann evocó la doctrina en la que se basaba su vida: obediencia, santidad de la nación y la guerra, y la supremacía de las órdenes. A las 11:58 de la noche, Eichmann fue ahorcado y su cuerpo incinerado. A la mañana siguiente, sus cenizas fueron esparcidas por el Mediterráneo. Adolf Eichmann fue uno de los mayores criminales de guerra nazi llevados ante la justicia. Su juicio propició un examen de todo el Holocausto que se ha prolongado hasta nuestros días, no solo de los crímenes, sino de las personas que los cometieron. En 1961, un sobrecogedor juicio transfiguró el mundo, el primer juicio retransmitido por televisión. Adolf Eichmann era llevado ante la justicia en Jerusalén para responder de su responsabilidad en el asesinato nazi de 6 millones de judíos. Pero cuando la noticia de la captura de Eichmann saltó a los periódicos 11 meses antes en Argentina, pocos allí sabían quién era este hombre.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los cabecillas nazis que fueron juzgados en Nuremberg habían dado el nombre del teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann, como el del responsable del transporte de los judíos hasta los campos de concentración. Pero Eichmann había desaparecido de la faz de la tierra. Incluso cuando Eichmann testificó 15 años después tras la cabina blindada construida para su protección, siguió envuelto en ese misterio. ¿Cómo un hombre de aspecto tan normal podía haber cometido crímenes tan atroces? En la aparentemente normal infancia de Eichmann solo pudieron encontrarse algunas pistas. Esa infancia empezó el 19 de marzo de 1906, cuando la familia de Eichmann vivió en un piso en Linz solo durante 2 años, hasta que su madre murió en 1916. Unos meses después, su padre volvió a casarse. Su madrastra entró en la familia como una devota protestante que gustaba de la estricta disciplina. También se sabe que el padre era muy rígido y algo autoritario. Así que no sorprende que con ese tipo de entorno familiar, Eichmann fuera un hombre para el que las normas tuvieran máxima importancia. De niño, Eichmann era absolutamente obediente. Cuando sus compañeros de clase imitaban a sus héroes austríacos entrenándose para ir al frente, Eichmann se esforzaba más que ninguno en seguir las órdenes del monitor de instrucción. El joven Adolf quedó compungido ante la derrota de Austria y Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Las potencias aliadas prohibieron a estos países volver jamás a unificarse, pero fueron muchos los austríacos que siguieron practicando el pangermanismo, la creencia de que ambos países estarían siempre unidos por los lazos de la cultura y de la historia. El otoño en que acabó la guerra, Eichmann ingresó en el mismo instituto en el que Adolf Hitler había estudiado 17 años antes. Incluso tuvieron el mismo profesor de Cualquiera que se uniera a las SS sabía perfectamente que el antisemitismo era el núcleo de toda aquella ideología. Adquiría una posición que le daba confianza en sí mismo y prestigio, quizá por primera vez en su vida. Cuando Eichmann llegó a Viena como un semidios uniformado, probablemente sentiría que por fin estaba demostrando a esos austríacos lo maravilloso que era. Hizo gala de todos sus considerables talentos y de toda su considerable experiencia para manipular y motivar a las personas. ¿Cómo podía concentrarse tanto mal en una persona? Parecía tan normal. ¿Cuál sería el secreto? Adolf Eichmann. Karl y Maria Eichmann trajeron al mundo al primero de sus 5 hijos, Adolf, en Solingen, Alemania. Eichmann rememoraría la felicidad que sus hermanos pequeños habían traído a sus años de juventud. En el colegio, las asignaturas que peor se le daban eran la literatura y el arte, pero eso no desanimó a su padre. Estaba convencido de que su hijo sería un trabajador técnico e instigó al joven Adolf a que se esforzara en matemáticas y en las habilidades técnicas. Enseguida se despertaría la fascinación de Eichmann por los vehículos de combate. Cuando tenía 8 años, la familia se trasladó a Linz, Austria, después de que su padre fuera nombrado director de marketing de la compañía eléctrica local. El traslado a una nueva ciudad podía haber sido difícil para un niño, pero Alemania y Austria eran 2 potencias mundiales que además compartían el idioma y la cultura, y en 1914 también compartirían una guerra. En julio, Austria atacó Serbia, y así dio comienzo la Primera Guerra Mundial. El pequeño Adolf, de 8 años, se alegró cuando Alemania se unió a Austria en la lucha. Incluso presumía ante sus compañeros de clase austríacos de una gorra de soldado alemán que su padre le había regalado. La historia, el doctor Leopold Posch, conocido por su nacionalismo exacerbado y sus ideas abiertamente racistas. Creía en el pangermanismo. Estaba convencido de la absoluta perfidia de los judíos. Era un auténtico cabrón, con perdón de la expresión, y llenaba la cabeza de los niños con historias sobre la superioridad de la raza del pueblo alemán.
Eichmann era perezoso y se sentía desmotivado, así que abandonó los estudios a los 19 años. Siempre le había resultado más fácil seguir las directrices de su padre, quien en 1928 decidió que su hijo se convirtiera en representante de la empresa petrolífera Socony Vacuum. Con ella se dedicaría a instalar gasolineras y a vender queroseno por toda la zona alta de Austria. Ese mismo año el partido nazi ganaba algunos votos en las elecciones alemanas. Como resultado, Adolf Hitler llegaba a la clase media, apelando a ese odio de siglos que profesaban contra los judíos. A ellos